Bien. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Ok. ¿Qué características tiene la capa de transporte? Primero, se va a encargar redundantemente de transporte de bits entre las aplicaciones. La idea es que se utilice un paradigma cliente-servidor de tal manera que el cliente solicita servicios de un servidor, este servidor le brinda servicios y se puede intercambiar información. La comunicación que se establece es a nivel de peer-to-peer, par a par. Al nivel de transporte le sirve todo lo que ha hecho la capa de red en relación a las rutas, congestión y todo lo que tenga que resolver la capa de red. El nivel de transporte no es consciente de cómo está conectado. Lo que sí está consciente es de que existe una sola conexión, como si fuese un punto a punto virtual, un punto a punto lógico. A eso le llamamos peer-to-peer. El PDU de la capa de red le habíamos llamado datagrama. No existe específicamente un término para la parte de transporte, aunque se le llama paquete o segmento. Vamos a ver más adelante por qué se denomina segmento. Normalmente la capa de transporte se divide en fiabilidad y no fiabilidad, es decir, que garantice de alguna manera el transporte de la información o que no lo garantice, simplemente que lo proponga, como que envíe cosas y no le importe verificar si ha llegado bien o no, o que envíe cosas y tenga mecanismos que le permitan verificar que adecuadamente ha llegado. Si ustedes recuerdan, cuando hemos visto el nivel de enlace, hemos visto muchos mecanismos que justamente ayudaban a este trabajo. Y les había mencionado que estábamos viendo el fundamento científico de lo que vendría a ser OSI. Sin embargo, en TCP/IP no se realizaba en esa capa, no existía esa capa, sino que en la capa de transporte como tal. Y es lo que vamos a ver en esta clase. Existen diferentes protocolos, dependiendo las capas que manejemos. En la capa de red podemos manejar el protocolo IP si hablamos de TCP/IP, y si hablamos de OSI se llama CLNP, un protocolo que de alguna manera nos va a permitir hacer este tipo de trabajo. En la parte inferior de la tabla podemos ver el nivel de transporte, que en TCP/IP tenemos dos tipos de protocolos. TCP y UDP es lo que vamos a ver en este tema. TCP es el protocolo que nos brinda transporte fiable y UDP es el protocolo que nos brinda un transporte no fiable. En contraparte, a nivel de OSI se llama TP4 y TP0, protocolos que ya no se usan. ¿Cuáles son las primitivas de servicio de transporte? La idea es tratar de conseguir una conexión única de tal forma de formar ese par a par. Entonces tiene que haber una solicitud de conexión y una aceptación de la conexión. Pero no es de ida y vuelta. Alguien solicita y el otro se conecta. Si fuese así, tendría mucha vulnerabilidad en seguridad y tendría una vulnerabilidad a un ataque llamado DOS, de negación de servicio, donde se dejan servicios medio abiertos y hacen que el recurso del servidor se consuma y que cuando se soliciten servicios reales, el servidor ya no pueda atenderlos. A eso se llama denegación de servicio. Entonces, el nivel de transporte ha creado, cuando hablamos de TCP/IP, un mecanismo que nos permita evitar este tipo de vulnerabilidades. Entonces, cuando se solicita la conexión, no se acepta automáticamente, sino hay una reconfirmación. Lo mismo sucede cuando se va a desconectar. Normalmente estamos acostumbrados a cuando estamos en una sesión, una página, un navegador, lo máximo que hacemos es pulsar el botón de cierre de ventana y no cerramos la sesión como tal. Entonces ahí estamos haciendo como un cierre unilateral de la conexión. Entonces tiene que existir un mecanismo que permita desconectar adecuadamente esa conexión peer-to-peer. Cuando hablamos de un paradigma cliente-servidor, es difícil no hablar de un API llamado socket, que le corresponde a Unix de la Berkeley. Cuando TCP/IP se empieza a trabajar, el sistema
que reinaba, el sistema operativo que reinaba en la época era Unix. Aún lo es. Todavía tiene mucha fortaleza y robustez, aunque ya tenemos muchas variedades de distribuciones y sistemas operativos basados en Unix. Sin embargo, Unix tenía una característica, sobre todo la de Berkeley, que habían creado un API que permitía crear aplicaciones a nivel de cliente-servidor. Entonces, cuando se desarrolla TCP/IP, se adopta la API Sockets. Sockets, como ha sido desarrollado en Unix, soporta múltiples protocolos. Estaba desarrollado solamente para Unix, pero luego ha sido adecuado para soportar otros protocolos, entre los cuales podemos hablar de TCP o UDP, dos protocolos de transporte de TCP/IP. Entonces, esta API, que es la forma en la que ahora nos comunicamos a nivel de Internet, por ejemplo, si tenemos un servidor de correo electrónico y tenemos un cliente, por ejemplo, aquí tengo un cliente de correo electrónico, mi cliente está recuperando correos de distintas cuentas, de la OMS, del FCIT, de Computer Science, etcétera, etcétera, y me está trayendo en forma local. Este es un cliente de correo que se está conectando con un servidor de correo. Cuando yo tengo un cliente web, como en mi navegador Chrome, se está conectando a un servidor web para solicitar un servicio. Entonces, siempre estamos bajo el paradigma cliente-servidor. Si yo quiero verificar esto, tengo un comando que corresponde al suite de protocolos TCP/IP que se llama netstat. Y este comando me permite identificar justamente estos peer-to-peers que se van armando. Por ejemplo, a ver, vamos a colocar como nombres. Ok. Estas son todas las conexiones ya cerradas, medio abiertas o abiertas que tengo en mi máquina. Coloco "-a", como he puesto aquí. Y, por ejemplo, mi máquina está con esta dirección local, privada, si se fijan, con este elemento que se llama puerto. Aquí no estoy viendo un NAT, no estoy viendo desde afuera. Obviamente mi máquina no está saliendo con esta dirección, sino es que está saliendo con una dirección pública. Pero internamente yo puedo revisar esto, y que está asociado con otro equipo y con este protocolo, HTTPS. Aquí tengo IMAPS. Cuando he empezado a ver mi correo, se ha cargado este tipo de servicio. Aquí tengo HTTPS, que vendría a ser web seguro, y más abajo seguramente tengo HTTP, lo he cortado, ¿verdad? Entonces tengo las conexiones, y fíjense que están establecidas como estado. Entonces aquí me está mostrando que existe, perdón, una conexión peer-to-peer como tal. Okay. Voy a mostrarles una aplicación de sockets en la cual tengo un servidor. Mi servidor me está pidiendo un puerto. ¿Qué número quieren colocar? Superior a 1024 e inferior a 65.535. Un número de 4 números. Un número de 4 dígitos. 3000. 3000. Ok. Entonces, colocamos 3000. ¿Qué está haciendo? Este servidor, este programa servidor, está publicando su servicio con el puerto 3000. El IP correspondiente es un localhost, así que es 127.0.0.1 o localhost. ¿Qué hace este servidor? Va a recibir cadenas de funciones, como en este caso, seno de X, y las va a graficar, no hace otra cosa. Muy simple. Simplemente recibe cadenas. Y esta interfaz le permite graficar. Vamos a conectar un cliente. ¿Está bien?
Entonces tenemos un cliente. ¿Y qué sucede con el cliente? El cliente lo que está haciendo es conectarse al servidor. Puedo colocar la dirección localhost o 127.0.0.1, que es mi loopback de mi máquina, y el puerto del servidor, 3000. Me conecto al servidor, ya está conectado. Y ahora puedo mandarle algún tipo de función. Por ejemplo, le mando esta función y fíjense, en la parte inferior me ha graficado esa función. Significa que está haciendo caso. Pero ¿cómo sé que es un programa cliente-servidor? Esto puede estar en Bolivia y esto puede estar en la China. Eso, así se corresponde a un programa cliente-servidor. En esta parte de la práctica, de la materia, lo que hacíamos era un laboratorio donde yo les daba un código. Voy a darles el código y les voy a dar la tarea, no se preocupen, para que ustedes prueben de que funcionaba tal como estoy haciendo yo, en forma local, un programa servidor y un programa cliente. Pero luego de eso hacíamos que una de las máquinas del laboratorio funcione como servidor y todas las demás como cliente. Estábamos emulando lo que es el Internet. Entonces todas podían conectarse con esa máquina. Vamos a ver ahora el netstat. Y de mi netstat voy a determinar el puerto que acabo de colocar. Entonces es fácil identificar porque he puesto un puerto que no se utiliza normalmente como servicios de Internet, el puerto 3000. Entonces voy a ingresar. Y aquí está. 127.0.0.1, 3000, se conecta con la 127.55.756 y está establecido. Ahí me está mostrando el peer-to-peer. Pero aquí aparece otro, el 127.55.756 conectado con el 3000, otro peer-to-peer. ¿Alguien me puede explicar a qué se refieren esos dos? ¿Alguna idea? ¿Por qué tengo dos? Porque de los demás, si se fijan, tengo solo uno. Si bien se repite el mismo puerto, me estoy conectando al mismo servidor con varias sesiones. Aquí hay un número diferente. Pero no hay algo que se cruce. Un 3000 aquí y un 3000 a este lado. Un 55.356 a este lado y a este lado. Se están cruzando. Tengo dos conexiones. ¿Por qué? Disculpen, ¿qué sería como una respuesta del servidor? No. Tengo dos peer-to-peer. Esta que estoy marcando es el peer-to-peer del servidor, del lado servidor. Mi máquina está actuando como cliente-servidor. Por eso es que estoy viendo dos. Pero si hiciésemos la prueba, como les decía, en laboratorio, donde una máquina actúe de servidor y otras de cliente, en el servidor solo debería existir una línea por cada cliente que se conecta. Es decir, puro 3000 a este lado y aquí distintos números. Y en el lado cliente, solo una línea, esta segunda. Este es mi lado cliente. Estoy conectando mi máquina con este puerto a la máquina servidor con este puerto. Entonces, todos los clientes deberían tener solo esta. Y es lo que estoy viendo en esta mi tabla. Me estoy conectando con 443, que es HTTPS, desde mi lado. Fíjense, con diferentes servidores. Son diferentes números. Y la mayoría son HTTPS. Aquí tengo 993, debe ser IMAP, ¿no? Distintos puertos. Entonces, estoy requiriendo servicios de distintos servidores. Con IP6, IP4, no importa. Pero tengo con diferentes servidores, pero una sola línea. Voy a conectar un segundo cliente. ¿Está bien? No he cerrado el primer cliente y voy a abrir un segundo cliente. Así que creo otra instancia. Voy a poner localhost en este caso, no voy a poner 127.0.0.1, pero obviamente me va a reconocer como 127.0.0.1. Conecto al servidor y ahora le voy a pasar otra función. No importa si la registra o no, pero lo que quiero establecer. Bueno, algo sonido no me está mandando, no importa. Lo que quiero es ver si está conectado. Entonces, para esto, voy a hacer un netstat-n.
La primera no la he cerrado, este programa no está controlando eso, por eso es que no me está recibiendo del segundo. Sigue conversando con la primera. Ese es el detalle. Aunque ha establecido comunicación con la segunda. Y vamos a mostrar que realmente ha establecido la comunicación con la segunda. Nuestro puerto era 3000, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos una conexión con la 55784. Otra conexión con la 55756. Entonces, del lado servidor tengo dos conexiones y tengo dos clientes. Este es mi primer cliente y esta es mi segundo cliente. Voy a cerrar cualquiera de ellas. ¿Está bien? He cerrado unilateralmente. Vuelvo a ejecutar netstart-n. Voy a ver cuán rápido soy. Si puedo lograr capturar el estado real. Finish waiting. Ya no dice establish. Aquí dice close wait y finish waiting. Mi captura ha sido rápida. Si yo vuelvo a capturar, probablemente ya no exista esta conexión. Esta está establecida todavía, esta 3000, fíjense, pero esta está esperando un cierre o en etapa de cierre. Si vuelvo a ejecutar, tal vez ya no la encuentre. Ya no está el close wait, fíjense, solamente está una. Mi lado cliente está, no, todavía está esta otra, ¿no? Está todavía. Bueno, va a pasar un rato y se van a cerrar. Pero esta otra todavía está establecida. ¿Dónde está mi otra? Aquí, a continuación. Entonces, fíjense que estoy creando peer-to-peers. ¿Qué protocolo estoy manejando? TCP. Sockets yo puedo crear con TCP o puedo crear con UDP. Es simplemente cambiar un parámetro. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo puedo hacer grandes programas, pero ¿qué es lo máximo que estoy pasando entre esos dos programas? No es nada gráfico. Estoy pasando esta cadenita. Algo tan simple como eso. No estoy intercambiando más. Los programas en los lados finales, en realidad, son los que están produciendo algún tipo de interfaz gráfica. Pero esto no se corresponde con lo que voy a pasar. ¿No? Aquí he calculado la integral, fíjense, aquí me da el resultado diferente del cliente. Sigo conectado. Si corto el servidor y ahora hago un netstat-n, vamos a ver qué sucede. He cortado el lado servidor y tenía dos clientes, uno a medias y otro que estaba conectado, ¿se acuerdan? Veamos. Solo aparece el segundo ya en Finish Waiting. Fíjense que el primero ya se perdió. Este es el segundo. Y si espero un rato y vuelvo a ejecutar, desapareció. Aunque tenga este abierto, no importa. Porque este no está estableciendo una comunicación con nadie. Si yo mando calcular integral, no está mandando a nadie. El servidor ya ha muerto. Entonces, vamos a ver si es suficiente el tiempo. ¿Sí? Ya no está el 3000. ¿No? Ya no aparece. ¿Está bien? ¿Está claro? Independientemente de que mi aplicación cliente siga abierta. La comunicación se ha perdido. Ya no hay un peer-to-peer. ¿Está claro eso? ¿Alguna duda? Bueno, entonces vamos a ver un poco de teoría sobre sockets, porque quiero darles una práctica. Esto lo tienen publicado, este es un documento complementario que está publicado también, tiene que ver con los sockets y nos va a interesar esta parte. Bueno, vamos a esperar que el vendedor pase.
Bueno, no ha pasado, pero bueno, espero que no moleste mucho. Entonces aquí tenemos el lado servidor y el lado cliente. En el lado servidor tenemos que abrir un canal de comunicación. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de una biblioteca que se establece para todos los sistemas operativos, perdón, todos los lenguajes de programación. Existe para Java, existe para C. Como ustedes ya manejan puro Java, electrónica, informática y sistemas, voy a darles el programa para Java. Entonces tenemos que crear un server socket. Existen dos tipos de sockets, el socket cliente y el socket servidor. Son funciones de la librería que se va a utilizar que define como socket servidor o como socket cliente. Entonces creamos un server socket en este caso y lo referenciamos, lo instanciamos. Creamos esa instancia señalándole un puerto. ¿Por qué no le ponemos un IP? Porque esta máquina, como es servidor, ya tiene un IP y la está publicando. Únicamente tiene que publicar un puerto. El puerto, como vamos a ver más adelante en el tema, va del 0 al 65.535. Pero no se deberían usar del 0 al 1024. Vamos a ver por qué también. Entonces, se debería usar un puerto por encima del 1024, ya que estamos haciendo una aplicación que no está ampliamente reconocida o mundialmente reconocida. Creamos un puerto. Como en nuestro caso, podríamos colocar el 3000. No hay ningún problema. Entonces, estamos instanciando esta función de socket. Creamos un ciclo y este ciclo únicamente nos sirve que vamos a estar escuchando o esperando clientes. Estamos en una operación llamada listen. Estamos ofreciendo un servicio y vamos a aceptar clientes que nos soliciten el servicio. Entonces podemos crear un while, un for, un do, no importa, cualquier tipo de ciclo. Y dentro de esto vamos a colocar nuestra instancia referenciada con una función llamada accept, que va a ser que vamos a aceptar las solicitudes. ¿Está bien? Por el otro lado, vamos a ir hasta ese punto, vamos a abrir un canal de comunicación tipo socket, con una referencia a una instanciación de cliente. De aquí vamos a crear esta instanciación con dos elementos, un IP y un puerto. ¿Por qué necesitamos un IP? Porque tenemos que conectarnos con un servidor. ¿Por qué necesitamos un puerto? Porque el servicio que nos van a brindar viene a través de un puerto, de un número, que en el ejemplo que hemos puesto era 3000. Y aquí, cuando es la misma máquina, podemos colocar localhost 227.0.1. Pero si es otra máquina, podemos colocar su número, 200.87.50.20 y puerto 3000. Y de esa forma nos estamos conectando con alguien. ¿Qué pasa cuando tenemos cliente de web, como el navegador? El navegador no sabe el número de IP, pero nosotros colocamos, por ejemplo, gmail.com. Entonces, alguien va a convertir ese gmail.com en una IP y se va a colocar la IP ahí y el puerto respectivo. Como estamos conectándonos con HTTP, va a ser puerto 80 y nos vamos a conectar como cliente para nuestro correo electrónico. Esa es la forma. Entonces, hasta ese punto, esto va a solicitar el servicio y aquí se va a aceptar el servicio. Y vamos a tener tantos clientes como queramos, que tengamos en el while, tengamos en el for, tengamos en el do. ¿Está bien? Una vez que tenemos conectado, hemos aceptado la solicitud de servicio, a partir de este punto podemos intercambiar información. ¿Y cómo lo hacemos? La instancia de hijo, por ejemplo aquí, tenemos .read o .write, cualquiera de los dos. Read nos permite obtener la información, write nos permite mandar la información. Y al otro lado tenemos lo mismo. Tenemos un read o un write. Luego de que hemos intercambiado la información y queremos cerrarla, unilateralmente o en forma coordinada, utilizamos el close. Entonces, de esta manera, aquí tenemos una explicación de todo lo que les acabo de decir, los tipos de protocolos que acepta. Les decía que sockets es multiprotocolo. Aquí tenemos justamente UDP, aquí tenemos TCP, socket stream es TCP, socket datagram es UDP, pero se puede manejar RAW o se puede manejar sequence packet. Son diferentes para otros tipos de sistemas, para otros tipos de redes, como las Unix. Entonces, podemos manejar stream, TCP. Aquí está un ejemplo. Este ejemplo creo que está en C, ¿no? Este es un ejemplo en C. Aquí tenemos con el dominio Unix, justamente le está dando un dominio Unix con el dominio Internet. ¿Cuál es la idea? Tenemos los pasos, 4 pasos, donde creamos el socket
enlazamos, creamos la instancia, ponemos la operación listen, escuchamos y aceptamos solicitudes. En el lado de cliente, creamos inicializamos la función socket, la conectamos, bueno, en el socket tenemos que manejar el tipo, el protocolo que estamos manejando, la dirección y el puerto, y vamos a conectarlo. Tenemos ejemplos desde el lado servidor, lado cliente. Tenemos un código en C y un código en Java. Aquí tenemos el código en Java, pero este código yo les voy a dar un programa un poco más elaborado, les voy a explicar, y vamos a correrlo y ustedes van a hacer una variación. ¿Está bien? Aquí le está dando cómo debería funcionar. No vamos a utilizar parte gráfica, vamos a utilizar consola. ¿Está bien? Entonces, utilizamos el lado servidor. Les explico brevemente. Voy a publicar estos códigos, no me acuerdo si están publicados. Si no lo están, voy a publicarlos. Aquí tenemos el lado servidor. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? Sí, se puede. Sí. Ok. La librería que necesitamos para Java es esta. .NET. Esta es la librería que nos permite crear sockets. Entonces, yo puedo desarrollar el programa que quiera, cliente-servidor. Puedo crear mi propio Facebook, mi propio YouTube, un propio chat, lo que yo quiera. Lo que ustedes van a hacer justamente con la práctica es un chat. Esa va a ser su práctica, para que vean que no es nada elaborado. Hacer un WhatsApp no es nada elaborado. Lo bonito es que se embeba en ciertos dispositivos, o que funcione para web, o que tenga una interfaz gráfica interesante. Pero lo que se está intercambiando son mensajes. Simplemente hablemos del chat textual, nada más, ¿no? Entonces, voy a crear una clase servidor, el nombre que quiera, ya saben, pero simplemente llamo servidor porque quiero que tenga esa función, y voy a crear una constante. El puerto que estoy poniendo es 9999, como una forma de decir que es algo que no se usa. Aquí tengo mi método, ustedes le llaman, pero para mí es una función, porque esto no está orientado a objetos, es estructurado. Entonces, esta función llamado servidor, le puedo llamar como ustedes quieran, si quieren, chat server. Y aquí tengo, bueno, el try para poder capturar, obviamente, algún tipo de error, ¿no? Aquí tengo mi instancia del puerto. Estoy creando un server socket y le voy a llamar SK servidor. New server socket con un puerto. ¿Qué puerto? Este puerto. Voy a pasar a pantalla, a consola, un mensaje que dice, escucho el puerto, 9999, va a aparecer, para que diga, mi servidor está listo para poder recibir clientes. Voy a utilizar un for, no un while, en mi caso, ustedes pueden utilizar un while, un do, no importa, para decirle que voy a tener solamente 3 clientes, el cliente 0, el cliente 1, el cliente 2. Empieza en 0 y va hasta el 2. Y voy a crear o voy a aceptar las solicitudes del socket cliente. Y cuando acepte la solicitud me va a salir un mensaje. Sirvo o atiendo al cliente 0, al cliente 1, al cliente 2. Y cuando se quiera conectar el cliente 3, me va a salir el mensaje, demasiados clientes por hoy. ¿Sí? Muy simple. Luego voy a crear flujos para intercambiar información. Y le voy a llamar Data Input Stream o Data Output Stream. In y out. Puedo poner leer, escribir, lo que yo quiera. Estoy creando las instancias de esto. Lo hago a través del IO, ¿verdad? Entonces, voy a crear variables. ¿Qué cosa va a ser mi programa? Algo muy simple. Voy a leer 2 operandos, o sea, X y yo voy a devolver la suma de ellos. Muy simple. Pero les va a dar una pauta de lo que se puede hacer, porque en ambos voy a intercambiar información. El cliente va a mandar 2 operandos, el servidor va a sumarlos y va a mandar el resultado. Entonces estamos intercambiando información. Para poder leer necesito el read int. Si yo quiero leer caracteres, por ejemplo, para un chat no voy a escribir números, no voy a escribir enteros. ¿Qué tendría que colocar en vez de eso? Ya estoy dando respuesta a su práctica. ¿Qué tendría que colocar en vez de eso? String. Read UTF y me permite cualquier cosa. Coloco read UTF y me permite cualquier cosa. Es más fácil.
¿Está bien? Y aquí estoy mostrando, puedo no hacerlo, primer operando recibido, porque he leído el primero. Leo el segundo y me va a mostrar segundo operando recibido. Estoy en el lado servidor, no se olvide. Luego hago un cálculo simple. Resulta es x más y mando con write. Si quiero mandar con algún carácter, tengo que mandar con write UTF. ¿No? Aquí estoy mandando un entero. Y en el lado servidor, el resultado enviado es tal cosa. Y una vez que mande el resultado, cierro la sesión. Entonces, si yo quiero ver con netstat, antes de que pase el resultado, antes de que mande mi segundo operador que presione Enter, tengo que ver el netstat. Porque una vez que presiono Enter en el segundo operador en el cliente, me va a mandar el resultado y va a cesar la comunicación. Y ya no voy a poder ver el peer-to-peer. ¿Sí? Mi código servidor es tan simple como esto. Luego tengo el try-catch para los errores, pero eso no importa, eso es lo de menos. Esta es la parte que está encerrada en mi for, ¿no? Aparte de haber creado, este es mi código importante de mi servidor. Lo voy a hacer correr, ¿está bien? Lo compilo. Lo voy a hacer correr. Y dice, escucha el puerto 9999. Ya está, listo. Es un servidor esperando que alguien solicite su servicio. Voy a crear una instancia diferente de cliente. No utilicen el cliente dentro del mismo, si van a utilizar BlueJ o JCreator o lo que sea, no utilicen como misma instancia, creen una segunda instancia. Como se supone que estamos manejando cliente-servidor en dos lugares separados, entonces tienen que haber instancias separadas. Entonces creo mi cliente. ¿Cuál es mi código cliente? Analicemos el cliente. Aquí voy a utilizar Scanner, la biblioteca, para poder escribir por teclado. Ustedes pueden utilizar las funciones que quieran. La que me interesa es esta, net. Aquí voy a crear un host, un string host con la dirección IP. Si yo quiero hacer entre dos máquinas distantes, ustedes pueden hacer la prueba entre dos máquinas distantes, van a tener no sé si alcancemos por el tiempo, lamentablemente han reducido y quieren meter como sea un curso de invierno, no sé si alcancemos a hacer nuestra segunda práctica grupal, porque nuestra segunda práctica grupal tenía que ser con VPNs. Vamos a ver si alcanzamos. Pero aquí puedo colocar el IP de mi compañero, que está en otro lado, y puedo hacer mi práctica. O si no, puedo hacer directamente dentro de mi misma máquina. Así que puedo colocar 127.0.1 o aquí escribir localhost, entre comillas. Es un string. Así que aquí está el IP y aquí está el puerto. El puerto es un entero. Entonces el string es el IP. Tengo que crear estas dos constantes. Bueno, puedo no crearlas y colocar aquí los valores, obviamente. Pero bueno, es una forma estructurada de hacerlo. Aquí tengo el lado cliente, creo la instancia de cliente y voy a crear el nuevo socket con el host y el puerto. Otra vez creo los flujos de entrada y salida para poder intercambiar información. Tengo una instancia del teclado para poder utilizarlo. Y aquí simplemente voy a colocar un mensaje que diga, primero operando. Y a través de mi teclado voy a colocar un valor entero. Me va a pedir X. Luego me va a pedir Y con out del data stream y write voy a mandar mi X y voy a mandar mi Y. Aquí tendría que, si quiero escribir un mensaje, tendría que poner write UTF para mandar mi mensaje. Luego voy a leer el resultado. Aquí estoy leyendo el resultado. Reading. Y voy a publicar el resultado. El resultado recibido es tal. Y luego cierro mi sesión por mi lado. Nada complicado tampoco. Voy a hacer correr. Compilo. Y voy a hacer correr. A ver, primero vamos a retirarlo esto de este lugar para que podamos tener un control. Aquí tengo mi cliente. Fíjense que ahora se ha conectado y dice sirvo al cliente 0. Aquí voy a colocar 10. Segundo operando. Si yo coloco Enter aquí, ¿qué va a pasar? Si coloco, no sé, 11, por ejemplo. Pongo Enter, ¿qué va a pasar?
¿Qué va a suceder? El servidor va a generar el resultado, va a mandarme el resultado, va a mostrar el resultado en el servidor, va a mostrar el resultado en el cliente y se van a cerrar. Y no voy a alcanzar a ver el peer-to-peer, pero lo que yo quiero es ver el peer-to-peer. Así que voy a ejecutar netstat y voy a ver la comunicación antes de que se rompa. Aquí tengo. La 127.9.9.9 se está conectando con esta. Este es el lado servidor y este es el lado cliente. Si yo escribo 11, enter, el resultado es 21. Y aquí me dice, el resultado enviado es 21. Ya tengo eso, pero acaban de cesarse. Así que si yo coloco netstat otra vez, seguramente va a estar en operación close wait o finish waiting. Ni siquiera lo he alcanzado. ¿No? Ya no se ve. 9999. Esta vez ha sido más rápida la máquina. Aquí está. Time waiting, lo he alcanzado a 1 por lo menos. Al lado servidor. ¿No? Y otro estado, diferente al anterior. Los he cerrado. ¿Se entiende? Puedo tener un segundo cliente, un tercer cliente. O sea, bueno, obviamente esto ya no me sirve, ya están cerrados. Entonces voy a... Bueno, pueden probar con otra instancia. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que quiero es que ustedes hagan, en base a este código, un cambio y hagan un pequeño chat. El chat, obviamente, no va a ser eso sería un poco más elaborado. Va a ser entre un servidor y un cliente. Entonces, el lado servidor les dirá, hola, colocarán su nombre, les dirá hola con su nombre y qué dices y van a empezar a intercambiar. Tendría que ser un chat que, dado un código que se puede ser bye o chao o cerrar, deje de funcionar. Y si no colocan nada de eso, va a seguir, van a poder seguir hablando. Esa es la idea. Nada difícil su práctica. Ya tienen el código de intercambio de información. Únicamente tienen que convertirlo en chat. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Inge, ¿el chat tiene que ser entre dos personas? ¿O entre Sí, dos o sea, clientes en este caso? en el lado servidor y en el lado cliente, no entre clientes, para que no sea elaborado. Entre un servidor y el cliente, entre el cliente 1 y el servidor, entre el cliente 2 y el servidor, entre el cliente 3 y el servidor. Porque eso permite hacer los sockets. Pueden crear muchas peer-to-peers, pero siempre con el lado servidor. No entre clientes, no se preocupen, no lo elaboren tanto. Pero les estoy mostrando lo simple que es trabajar con el paradigma cliente-servidor. Lo simple. Estamos haciendo en consola, sí, les he mostrado parte gráfica. Entonces, simplemente se aumenta la parte gráfica, pero el intercambio es mínimo. El intercambio de información son strings, son números, son pequeños mensajitos. ¿Dudas? Ok, si no hay dudas, esa es su práctica para el día martes. En ambos grupos. No, como están cruzándose usted con los grupos, tienen problemas, entonces va a ser en función de su grupo. Para el lunes, para un grupo, no, el lunes tienen los dos, ¿no? Pero el lunes es feriado. Vamos a dejarlos descansar. Entonces va a ser para el martes o para el miércoles. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, Inge, tengo una pregunta, ahorita se me ocurrió. ¿Esta conexión o este envío de datos tiene algún límite? O sea, el límite de datos que podamos enviar. No. El límite lo define el protocolo TCP/IP. Y yo puedo mandar, primero, les había explicado que cuando hemos visto el nivel de enlace, nuestro MTU de nuestra red era ¿cuánto? ¿Se acuerdan? De Ethernet. ¿Se acuerdan? Nuestras tramas, ¿de qué tamaño debían ser? 1500. Pero no significa que yo pueda mandar solo 1500 bytes. Puedo mandar un montón de información. ¿Qué va a suceder? Se va a fragmentar. Así de simple. Y van a pasar segmentos, van a pasar pedazos. Pero van a llegar completos. Si yo quiero mandar 1 giga, puedo mandar 1 giga.
Pero si voy a mandar mensajes, nunca van a pesar pues megas, ni van a pesar Ks, van a pesar bytes. Son mensajes los que voy a mandar. No quiero añadir archivos adjuntos, no quiero hacer un WhatsApp o un Messenger. Estoy haciendo un chat textual simple. ¿Está bien? Sí, Inge, gracias. Ok. A ver. Continuemos entonces. Ya saben cuál es su práctica. ¿Tienen alguna duda? Está bien. Les había dicho que para establecer una conexión no es tan simple como el hecho de que quiero conectarme, ok, te conectas, porque eso aparece con lo que hemos visto em, con los sockets. Parece algo tan simple como eso. Pero sin embargo, el establecimiento de una conexión a nivel nivel de transporte tiene que seguir una ruta que evite la vulnerabilidad de que pueda generarse un ataque de DOS. Este tipo de mensaje se llama three-way handshake, saludo 3 vías. Y es como decir, estamos por el lado izquierdo con el servidor, con el lado izquierdo con el servidor, el lado derecho con el cliente. El cliente le dice, quiero conectarme, o quiero el servicio al servidor, le manda un mensaje. El servidor le dice, ¿realmente quieres hacerlo? Es una forma de hacerlo, segundo. Y el cliente le dice sí. Una vez que el cliente le ha aceptado con el sí, 3 mensajes intercambiados, se establece la comunicación. Three-way handshake. Si fuese un robot, un programita que hemos creado y que quiere abrir sesiones con, por ejemplo, Google, le va a mandar a Google una solicitud. Google le va a responder diciendo, ¿realmente quieres conectarte? Pero el robot jamás va a volver a mandar. Así que el robot solamente va a establecer comunicaciones en una vía. El servidor le va a responder diciendo si quiere hacerlo, pero no va a existir la tercera. Es una forma de asegurarnos de que no exista el DOS. Entonces, solo conexiones que no son robots van a poder lograrlo. ¿Entienden? Entonces, el three-way handshake es una forma de asegurarnos de que esto ocurra. Pasa lo mismo, aunque alguna bibliografía habla de four-way handshake para terminar una conexión. Si bien también se utiliza three-way handshake con esa denominación para despedirse, alguna bibliografía habla como 4. Y les voy a explicar más adelante por qué se habla de 4. Aquí tenemos la situación real, normal. Tenemos el host 1 y el host 2. El host 1 o el host 2, uno de ellos va a actuar siempre de servidor. En este caso, ¿quién estaría actuando de servidor? Según los mensajes que ustedes pueden ver. Si fuese de conexión, el host 2 estaría actuando de servidor y el host 1 de cliente. El host 1 le manda una solicitud de conexión. El host 2 le pide confirmación de esa solicitud y el host 1 le confirma. Three-way handshake. Aquí está pidiendo una finalización de conexión. El host 2 le dice, ¿realmente quieres desconectarte? Y el cliente le dice, el host 1 le dice sí. ¿Qué sucedería si el host 1 manda la solicitud, el host 2 manda la confirmación de la solicitud y la confirmación se pierde? Pasa el tiempo y se libera la conexión. Entonces, si no se establece three-way handshake, no se establece comunicación. Lo mismo pasa con que unilateralmente he cerrado mi sesión. ¿Se acuerdan? Hace rato el cliente lo he cerrado. Y he visto que los estados ya no decían establisher. Decía close waiting o finish waiting o al final time waiting. ¿Qué significa? Está esperando un tiempo, se vence el tiempo y se cierra la comunicación. Entonces no deja medio abiertas las comunicaciones, porque una comunicación medio abierta está consumiendo RAM, recurso del servidor. Y si el servidor se empieza a consumir su recurso, cuando lleguen solicitudes reales, ya no las va a aceptar, no va a tener espacio. Y eso se llama denegación de servicio. También puede suceder, por ejemplo, que se mande la solicitud, el host 2 envía la confirmación, pero esta se pierde. Entonces el host 1 va a esperar un timeout y va a volver a mandar la solicitud. El host 2 manda la confirmación y el host 1 manda la confirmación. Se establece.
¿Qué sucede en el caso donde la comunicación está pésima? Es decir, nuestro internet está tan lento, mandamos la solicitud, nos mandan la confirmación y se pierde. Se vence el timeout, volvemos a mandar la solicitud y se pierde. Cada uno de ellos genera un timeout. En el caso del host 1 va a volver a intentar, va a volver a intentar, va a volver a intentar. En el caso del host 2, el intento inicial se vence y se libera. Entonces podemos ver que es un mecanismo bastante interesante. ¿Cómo se implementa? Vamos a verlo más adelante con el protocolo. Pero aquí estamos viendo la parte teórica de cómo debería funcionar. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Ok. Aquí está la prueba de que la capa de transporte realmente hace lo que la capa de enlace decía hacer. Control de flujo. Vamos a ver una situación en condiciones normales de intercambio de información. Vamos a utilizar 3 campos de una cabecera que vamos a ver más tarde, pero que estos campos se relacionan con los campos que habíamos utilizado del HDLC a nivel de enlace. En el HDLC habíamos utilizado un número de secuencias, ¿se acuerdan? Cuando el campo era de información. Empezaba con un 0, el campo control, y los siguientes 3 bits eran número de secuencia. Aquí le vamos a reemplazar por el sequence number, que es lo mismo, número de secuencia. El siguiente campo era pooling final, que no nos interesaba. Y los 3 últimos bits, ¿cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? HDLC. Next. Y nos apuntaba a una confirmación y nos estaba pidiendo el siguiente. ¿Se acuerdan eso? Era ACK con Piggy Bucket, les había dicho. Entonces, el campo que va a llamarse aquí, que va a reemplazar al campo next, es el campo ACK. Y vamos a utilizar un tercer campo, que es tamaño de ventana. Hemos hablado que para intercambiar información había un mecanismo llamado ventana deslizante en estado de enlace. Entonces, a esto le llamamos window, ventana, en el caso de TCP/IP. Entonces, vamos a utilizar estos 3 campos y vamos a ver cómo operan. ¿Está bien? El host 1 va a crear una secuencia. Obviamente las secuencias y los ACKs aquí ya no son de 3 bits. Manejamos 16 bits. 65.535 números de secuencia que se pueden generar. Normalmente aleatorios, no son secuenciales. Dice secuencia porque va a generarse un número inicial y a partir de eso se va a generar una secuencia. 1000, 1001, 1002, 1003. Pero el número 1000 se va a generar aleatoriamente. O sea, el host 1 podría crear el número 10.000 y a partir de ese empezar a intercambiar. O podría crear el número 1 y a partir de eso intercambiar. Es aleatorio. Justamente cuestión de seguridad. Entonces, el host 1 dice, creo la secuencia 1000 y mi tamaño de buffer, mi ventana deslizante es 4000. Yo puedo conservar 4000 datos sin perderlos. 4000 bytes. El host 2 responde, mi secuencia es 1500, ha generado una nueva, y dice, ACK 1001, ¿qué implica eso? ¿Qué significa eso? Vamos, recuerden, es capa de enlace. ¿Qué significa eso? Le está diciendo, confirmo que tu secuencia es la 1000 y solicito la siguiente llamada 1001. Next. Estamos confirmando, es ACK. Y también mi ventana tiene 4000. La ventana del host 1 y el host 2 pueden ser iguales o diferentes, no importa. Es el recurso que cada uno tiene. Y vamos a ver para qué sirve. Entonces, ya que ahora hay intercambio de información, dice, mi secuencia es 1001, la siguiente. Mi ACK es 1501, es decir, he recibido la 1500 y la siguiente tuya es la 1501. Y mando datos, 1000. Aquí digo, mi secuencia es 1501 y confirmo tu secuencia. Era 1001 más tus 1000 datos que has mandado es 2001. Yo también mando datos, aprovecho, se llama piggyback. Aprovecho en mandar datos.
Entonces aquí les responde, mi secuencia es 2001, más tu ACK es 2501. Era 1501 más los 1000 que has mandado es 2501. Y aprovecho para mandar datos. Y no espero confirmación y mando. Mi secuencia es 3001 más los 1000, mi secuencia es 4001 y como no tengo más buffer, ya tengo los 4000 acumulados de mi ventana 4000, me quedo bloqueado. Estoy esperando que me liberes, que me digas he recibido todo. En la práctica he mandado 4000, pero me han confirmado la primera, debería tener 1000 de espacio, ¿verdad? Pero vamos a suponer que los 4000 han sido enviados. Ahora el host 2 dice secuencia 2501, es mi secuencia, 1501 más 1000. Tu secuencia, estoy confirmándote, es la 5001. ¿Por qué? Porque he recibido la 4001 más datos 1000, 5001. Es la siguiente que debería salir. Pero mi ventana es 0. ¿Por qué? Porque tenía 4000. Aquí he recibido 1000 y estoy recibiendo 2000, 3000, 4000. Entonces ya no tengo espacio para seguir recibiendo. Si le anuncio ventana 0, este se va a quedar esperando. ¿Cómo se llama lo que acabo de hacer en el nivel de enlace? Cuando le digo, ya no tengo espacio para, no mandes. ¿Cómo se llama eso? El control de flujo sería lo que está haciendo. Exactamente. Ese es el control de flujo. ¿Cómo lo hacíamos en el HDC, de HDLC? Con un campo que decía receive ready, receive not ready. ¿Se acuerdan? El tipo. Era 00 y el 10. Con esos dos hacíamos control de flujo. Aquí lo hacemos con el tamaño de ventana. Anunciamos ventana 0 y este se tiene que quedar esperando. Cuando este libera, o sea, empieza a poner a la capa posterior, a la capa superior o a la capa anterior los datos que estás recibiendo, tiene un tamaño de ventana 2000, ha liberado 2000 y le anuncia, vuelve a mandar un mensaje. Secuencia 2501, ACK 5001, ventana 2000. Le dice, ahora tengo 2000 más. Entonces, este manda secuencia 5001, ACK 2501 y vuelve a mandar 1000 datos. 1000 bytes. Y este le confirma, secuencia 2001, ACK 6001, ventana 3000, ahora tengo más espacio. Cada vez le está anunciando más espacio para que este pueda seguir mandando. Esta es la secuencia normal de intercambio de información, cómo se utiliza realmente. No lo hace nivel de enlace, lo hace nivel de transporte. Pero fíjense cómo hemos traducido lo que hemos visto en nivel de enlace a nivel de transporte, con estos tres campos. ¿Está claro hasta ahí? Lo que vamos a hacer el día martes es hacer perder este dato. Este se va a perder en el camino. Y vamos a ver cómo se pide retransmisión. ¿Se acuerdan con ventana deslizante qué mecanismos teníamos? Para pedir que nos retransmitan. ¿No recuerdan? Uno era retroceso a n, go back n, y el otro ¿cómo era? Selective repeat, repetición selectiva. Entonces vamos a ver el día martes, el lunes es feriado, vamos a ver el día martes que cuando se pierde este dato, ¿de qué forma se puede pedir retransmisión con los dos mecanismos? Porque se implementan. ¿Está bien? Así que vamos a repetir muchas de las cosas que hemos hablado hoy día, el día martes, y vamos a avanzar en la parte que cuando se pierde esto. ¿Dudas?